La doctora se doctoró en la Universidad de Harvard, pero ha hecho estudios en varias universidades del mundo y se reconoce, muy reconocida por sus estudios sobre San Juan de la Cruz y el aljamiado. Yo creo que hay temas que lo eligen a uno, se le imponen. De niña yo tenía un interés que no tiene ningún tipo de explicación racional por todo lo que fuese árabe, por lo islámico. Luce, ¿y tú crees que, por ejemplo, estos descubrimientos que se han hecho, estas interpretaciones que ustedes han hecho de estos manuscritos, cambian de algún modo la visión de la literatura y del mundo que nosotros hemos tenido hasta ahora? Sí, yo creo que definitivamente, Flavia, porque al yo entrar en estos estudios con todos estos equipos de trabajo, nos hemos hecho muy conscientes que la literatura del siglo de oro completa era una literatura censurada. Ese dato nada más te tiene que alertar al hecho de que estamos viendo un punto de vista parcial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Teatro Invita, una iniciativa del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para mantenerse conectado con esos públicos que lo echan de menos y que solían llenar esta sala que está detrás de nosotros. Yo soy Pedro Reina Pérez, les doy las gracias por estar con nosotros y quiero saludar a la invitada del programa de hoy, la doctora Luce López Baral, profesora distinguida de este recinto y profesora del Departamento de Estudios Hispánicos. Muy buenas, Pedro. Encantada de estar contigo y de volver al Teatro de la Universidad. Qué bueno, aquí estamos en este recinto que es una de las partes fundamentales de nuestra vida en este teatro, en la Facultad de Humanidades, que tanto conocimiento ha producido, y a mí me da una alegría enorme poder conversar con usted, porque en preparación para esta entrevista estaba viendo una entrevista que le hizo la profesora Marichal, Flavia Lugo de Marichal, hace más o menos 30 años, en torno a su trabajo, que en aquel momento pues empezaba a perfilar una escuela de estudios aljamiados. Me gustaría preguntarle, a 30 años, siendo ya una profesora distinguida de este recinto con un sinnúmero de haberes a su favor, ¿qué han sido esos 30 años en su carrera desde 1990 hasta el presente? Bueno, primero que te digo, Pedro, es que a mí me emocionó muchísimo ver ese video, que no lo conocía. Y ahí nos vimos con Flavia, con María Teresa Narváez, con varios de mis estudiantes. Y fue muy emocionante porque es ver desde un futuro que entonces era muy lejano aquel pasado. Entonces te puedo decir, me emocionó ver ese momento iniciático, era un momento pionero. Estábamos empezando aquellos estudios, los chicos estaban empezando a investigar, a traducir o a transliterar los manuscritos, iban a Túnez o habían ido ya a Túnez, y había un entusiasmo muy particular. Hoy, a lo largo de 30 años, lo que te puedo decir es que para mí ha sido muy impresionante el hecho que realmente terminamos por constituirnos en una escuela de estudios aljamiados en toda forma, reconocida en Oxford, en España, reconocida en Francia, en Túnez, en distintos sitios. Estos chicos, algunos de los que estaban allí, estudiantes, hoy son catedráticos, hoy son personas muy distinguidas. Pienso en algunos de ellos, de esta escuela aljamiada. María Teresa Narváez, por ejemplo, que estaba allí, autora de la Tafsira, y tiene el breve compendio, otro manuscrito del Mancebo de Arévalo, que lo está editando junto con Luis Bernabé Pons, un colega aljamiadista de la Universidad de Alicante, y lo están haciendo para Abril de Leiden, así que esa carrera ha seguido meteórica. Igual María Luisa Lugo, que no estaba allá, pero que ha publicado un libro importantísimo, la edición crítica del Kitab al-Anwar. Yo me acuerdo una vez estando en Granada, en la Universidad de Granada, y ella y yo estábamos en el público, y de momento empiezan a citar su libro y a hablar bien de ella, no sabían que ella estaba allí, nos hemos reído tanto. Bueno, y tantos otros, por ejemplo Miguel Ángel se fue a Estados Unidos, donde enseña, y es autor de un libro sobre el proceso de morir según los manuscritos aljamiados. Es una arabista muy consumado, muy famoso también. Pienso en María del Mar Rosa, que también ahora enseña en Calle, estuvo en Estados Unidos y es autora de la primera edición en inglés de las leyendas aljamiadas. Bueno, todos ellos y muchos más que no puedo mencionar, que tienen o bien libros en sellos editoriales muy exigentes o bien artículos, y que han constituido esta gran aventura que se inició en ese momento en que Flavia nos estaba entrevistando.
De manera que he tenido pues esa gran alegría de ver que ellos han llevado a Puerto Rico debajo del brazo a tantos países. Bajo su égida, por supuesto, y conviene para beneficio de nuestra audiencia que expliquemos qué son los estudios aljamiados y cómo Puerto Rico, esta pequeña isla en el Caribe, termina siendo un centro de referencia para ese tipo de estudios. Pero entonces parece muy peregrino, ¿verdad? Parece algo bizantino, raro, extrañísimo. La bola rebotó y dio cantazos, sí, y terminó aquí, pero agraciadamente. Terminó aquí por razones siempre misteriosas. Estas cosas, ¿por qué pasan? Tienen su misterio. Aquí tenemos un semillero de aljamiadistas inagotable. Yo recuerdo que como yo he mandado a estudiantes míos a veces a doctorarse fuera, ahora tengo dos en Harvard que se están doctorando en aljamiado, los he enviado a Indiana, los he enviado a Oviedo, y me dicen mis colegas, ¿cómo es posible? Me decía una colega de Indiana, en toda mi vida he tenido un solo estudiante de aljamiado y tú todos los años tienes 2 o 3. Y el estudiante que he tenido me lo mandaste tú, que es Miguel Ángel Vázquez, que salió en este foro. Bueno, yo te diría por muchas razones. Los estudiantes puertorriqueños son personas llenas de curiosidad y les interesan las cosas raras, las cosas extrañas, son muy aventureros. Este es un sentido que tenemos muy de América, este sentido de todo lo que es distinto. Nosotros lo acometemos con un gran entusiasmo. Esto, si tú supieras que lo exploró Borges hace muchos años en un ensayo, el escritor argentino y la tradición, diciendo, contrario a los europeos, los hispanoamericanos, como no tenemos una tradición cultural fuerte, constituida, monolítica, los europeos para innovarla a veces les da un poco más trabajo, sobre todo a los eruditos europeos. Mientras que nosotros los argentinos, decía Borges, como no tenemos este centro de gravedad milenario, nosotros podemos usurpar, robar, saquear todas las culturas, como hizo él, y nos sentimos tan tranquilos. Y yo creo que en Puerto Rico tenemos esa actitud. Yo hace años enseñé en la Universidad de Buenos Aires y me di cuenta que mis alumnos argentinos eran así, un poco como los puertorriqueños, muy distintos a los europeos, que son respetuosos con la autoridad y tal. Te tengo que añadir algo, Pedro. También estos estudios han calado tan profundamente porque ¿de qué se trata esta literatura? De moriscos clandestinos, moriscos perseguidos, moriscos a cuya identidad se la arrebataban en los años del siglo de oro, tiempo recio, ¿verdad?, que diría Santa Teresa, porque había, por ley ya, las pragmáticas dictaban que todos tenían que ser uniformemente cristianos, por lo tanto el bautizo ya era obligatorio y la Inquisición a toda marcha. Entonces los moriscos, ¿qué hacen desde la clandestinidad? Empiezan a escribir sobre su cultura que se les está deteriorando y la quieren preservar, sobre su religión que se la quieren arrebatar. Lo que conserva de su lengua árabe, que es una lengua sagrada para el Corán, es nada más que la grafía árabe. Ya no recuerdan apenas el idioma. Entonces tienen que transliterar el castellano, que es lo que ya hablaban, ya estaban asimilados, con caracteres árabes. Y esa literatura está manuscrita porque naturalmente era clandestina. Entonces yo creo que mis estudiantes, yo misma, nos hemos sentido identificados con una comunidad amenazada en su identidad, una comunidad cuya cultura propia empieza a apagarse y la angustia que da eso. Son manuscritos muy angustiosos, los moriscos se quejan, los moriscos tratan de salvar lo que casi es insalvable, pero es en medio de disyuntivas, de quejas, incluso de llanto. Si la palabra llanto aparece en esos manuscritos todo el tiempo, está entreverada de llanto. Y yo creo que ha habido una identificación subliminal que no es muy difícil de entender con los puertorriqueños y esta literatura. Son manuscritos olvidados, son manuscritos codificados, son manuscritos prohibidos y tratan sobre la cultura musulmana al interior de España en ese momento, en ese entrecruzamiento de tiempo. Y miramos nuestro tiempo contemporáneo y vemos cómo la cultura musulmana vuelve al frente y es uno de los grandes puntos de fricción, el encuentro entre las tradiciones no solamente religiosas, sino de sistemas políticos, también con la cultura hebrea, con la cultura judía. ¿Qué podemos aprender, a grosso modo, de esa fricción para estos dilemas contemporáneos nuestros? Es muy lindo que pienses en esta pregunta, Pedro,
porque cuando nosotros iniciamos estos estudios, el Islam era simplemente algo básicamente fantasioso para el estudiante, algo folclórico, algo lejano, algo casi de lujo. Y de momento pasan 3 décadas y el Islam está al pie del cañón. Se ha vuelto a revigorizar esa cultura, se ha revigorizado naturalmente de una manera muy complicada, muy compleja, muchas veces de una manera muy negativa, y la reacción de Occidente ha sido brutal, pero en contra de ellos. Pero lo cierto es que cuando enseñábamos estos temas islámicos en los años 80, nada de esto estaba pasando. ¿Qué nos enseñan los manuscritos a nivel de ese contacto cultural de la literatura española, la literatura islámica, la literatura aljamiada, que es literatura de ocaso? ¿Qué nos están enseñando? Y los judíos, puesto que los judíos también tenían su aljamía en caracteres hebreos, es menor en importancia que en caracteres árabes, pero existe. Y los manuscritos aljamiados muchas veces citan a sus hermanos judíos como correligionarios perseguidos y personas que se encontraban en la clandestinidad. Es fascinante. Pues yo te diría, primero, que nos enseña, Pedro, el mestizaje, el respeto al mestizaje. Gracias a manuscritos como esto, a esta literatura sumergida, pues nosotros tenemos que considerar que España no era una cultura monolítica en el Siglo de Oro. Se nos presenta como los grandes clásicos, Garcilaso, Cervantes. No. Junto con ellos estaban escribiendo estos moriscos desde la clandestinidad. Y nos habla entonces de una España mestiza, a veces literalmente híbrida, sinuosa, difícil, que se perseguía a sí misma, complejísima, y esa hibridez nos recuerda una vez más nuestra hibridez hispanoamericana. No nos es ajeno. Nosotros vivimos entre cultura africana, indígena, América Latina, el resto de América Latina con culturas vivas, lenguas vivas indígenas, de manera que hay ecos de toda aquella vivencia mestiza e híbrida, riquísima, plural, y lo que nosotros hemos vivido en América. Yo creo que nos enseña yo no quiero decir tolerancia, porque esa palabra implica que tú miras al otro desde arriba y lo toleras. No, yo te diría diálogo, quizás, diálogo intercultural. Para mí es una invitación al diálogo intercultural. El año pasado, para el mes de mayo, usted acudió a la Universidad Complutense a recibir un doctorado honoris causa. Es la primera puertorriqueña en recibir esa distinción. Y le ofreció allí en el Paraninfo de la universidad un discurso a la universidad y España, en el que precisamente les recuerda no solamente los vínculos de España con Puerto Rico más contemporáneos a partir de lo que ocurrió durante la Guerra Civil Española, sino que también les recuerda su conexión con ese pasado musulmán y judío que produjo toda esta riqueza que a lo mejor los españoles un poco echan de lado o están un poco de espaldas. ¿Cómo a un año plazo de haber recibido el grado y de haber estado allí ofreciendo ese discurso, cómo los recuerda? Pues yo lo recuerdo, Pedro, como uno de los momentos más emocionantes de mi vida, porque hay veces que hay un punto en el tiempo, un instante, que reúne todos los instantes, que de alguna manera abrevia tu vida. Y aquí pasaron 2 cosas. Lo primero, que yo estudié en la Complutense, tengo todos los cursos doctorales aprobados, pero en aquella época en que yo estudiaba era la dictadura, la burocracia era demencial, nunca me convalidaron, ni siquiera, no es que no me los convalidaran, es que en mi caso no subía al Ministerio de Educación, por lo tanto, aunque terminé mis estudios, no pude conseguir el grado. A veces uno piensa, fue una gran bendición. Dámaso Alonso intervino por mí, me trató de ayudar a convalidar, no hubo forma, y yo pienso, si Dámaso lo hubiera logrado en ese momento, no me hubieran dado el honoris causa 50 años después. De manera que fue un momento en el cual yo pude ver como un pasado que había sido muy lamentable, muy triste, porque no culminé mi grado, pero que muchas veces desde el futuro, o pasados los años, tú te das cuenta que fue para mejor. Qué ironía, ¿no? Así es que ese escollo de mi juventud me permitió entonces salir de Madrid
habiendo recibido la extraordinaria experiencia de estudiar en Madrid, como tú la tuviste, doctorarme entonces en Harvard, donde también tú has estado, y entonces regresar a retomar este doctorado ya honorífico. De manera que para mí fue muy hermosa esta coyuntura. De otra parte, vi algo que también me impresionó mucho. Tú sabes que para un país como España, que ha tenido una historia incómoda, porque tener a los judíos, a los musulmanes, enquistados en diálogo con la facción cristiana o la casta cristiana, implicó que era una historia muy distinta a la del resto de Europa. Eso muchas veces los incomoda, les está complicado de asumir, porque implica que España es un poco semítica, que España no es totalmente europea, entre comillas, y occidental, y se los echan en cara. Acuérdate de aquello de que África comenzó Pyrénées, África empieza en los Pirineos, ¿verdad? Como decía Dumas. O Spain is different, como dicen los ingleses, eso le molesta a los españoles. Entonces, muchas veces los que estudiamos estudios comparatistas hispano-musulmanes o hispano-hebreos, topamos con el escollo de esa incomodidad que todavía siente España ante el tema. Hay muchos colegas que esto es tabú, pero cuando te digo tabú es tabú. Sin embargo, en este momento, en el momento de la concesión de este grado de la Complutense, me asombró de una manera muy hermosa ver que me daban el grado justamente por establecer el diálogo entre España y el Islam, entre estos estudios occidentales y orientales en comparación. Incluso, curiosamente, esto suena irónico, pero te lo voy a decir. A mí me dieron la orden de Isabel la Católica, pero me la dieron por la misma razón, por mis estudios hispanoárabes, mis estudios comparatistas, por colaborar al consenso, al diálogo, al entendimiento. Y yo pensaría, ¿qué hubiera dicho Isabel la Católica? Pero pienso entonces que en mis libros Isabel la Católica abraza a Boabdil y abraza a los judíos de Toledo. Es un abrazo colectivo que se dan estas castas tan enfrentadas. Primero vivían en convivencia, con una gran convivencia, luego se enfrentan durante la Inquisición. Ahora es tema incómodo, pero por lo menos aspiro a que mis libros contribuyan al diálogo. Qué bien. Algo que usted comparte con su hermana Mercedes, que fue mi profesora y a quien aprovecho para mandarle un afectuoso saludo, es que ambas han sido intérpretes, se han lanzado, ¿verdad?, a la interpretación de manuscritos que son muy antiguos, pero al mismo tiempo están muy aterrizadas y siempre le están cogiendo el pulso a la literatura contemporánea. Y eso es algo significativo, ¿verdad? Porque yo soy historiador, me especializo en el periodo contemporáneo y como verás siempre estoy buscando una conexión entre el pasado, no importa cuán remoto, y el presente. Y tanto Merce como usted han trabajado mucho la crítica literaria de la poesía. En el caso suyo, Ernesto Cardenal, José Hierro, también el fenómeno místico en la poesía, no solamente en San Juan de la Cruz, pero también en figuras como Cardenal. Y en algún lugar leía recientemente que este tiempo que estamos viviendo, que es complicado y muy incierto, era el mejor momento para leer poesía. Y yo concurría perfectamente con ese planteamiento porque decía, la poesía encierra algo de brevedad, de condensación que se parece a los sentimientos que uno tiene en el presente. Quiero preguntarle, ¿qué nos da la poesía hoy como una herramienta cultural para vivir y entender este momento? Muy bien. Pedro, antes de entrar en la poesía concretamente, te voy a explicar un poquito el caso de mi hermana y el mío. Nosotras hemos vivido dedicadas a culturas antiguas, a la cultura andina. En el caso de Merce, que aprendí el quechua, que ha traducido, en el caso trabajó mío, el árabe. Muy bien. Entonces, José Echeverría, que fue decano de esta universidad, nos decía, ustedes están pensando la literatura española desde los márgenes, Merce desde los indios autóctonos, con el quechua, en el caso de ella del Perú, en el caso de Luce, los moriscos españoles y el árabe. Entonces, desde la marginalidad. Es interesante, es una manera puertorriqueña de mirar
el canon español, porque lo estamos mirando desde los márgenes. Es interesante porque Merce y yo siempre apostamos a Puerto Rico, incluso tratamos de entender lo que hemos hecho en términos de nuestra identidad puertorriqueña, y creo que puede parecer exótico las hermanas con esas lenguas antiguas y raras y códices arcaicos, y sin embargo lo que estamos haciendo es pensando a Puerto Rico metafóricamente. Y dice de la poesía, Merce y yo es nuestro género favorito, somos enormemente sensibles a la poesía, pero es algo tan instintivo en nosotras que te tengo que narrar una anécdota de nuestra niñez, que la hemos narrado Merce y yo muchas veces, pero como me haces la pregunta es obligado. Nuestros padres nos dieron una niñez inmersa en versos. Imagínate que cuando mami y papi se casaron, la luna de miel se dijeron el uno al otro el Martín Fierro y la Divina Comedia. Y eran abogados los dos, así que no eran literatos. Entonces, cuando éramos pequeñitas, la tradición era, no había televisión, no había videojuegos, no había absolutamente nada, como es obvio. Entonces hacíamos algo muy de los años tarde de los 40, 50, que era mirar las estrellas. Nos sentábamos, teníamos una terraza, un segundo piso, y entonces nos sentábamos a mirar las estrellas todas las noches, los cuatro, mami, papi, Merce y yo, y hablar de lo que había pasado durante el día. Era un momento de gran comunión, comunidad. Muchas veces ese contemplar los astros culminaba con que mami y papi se decían versos el uno al otro, en la mejor tradición de ellos. Y ahí venía el muestrario de literatura, de poesía española, hispanoamericana, mucho modernista, me acuerdo, mucho Rubén Darío, mucho José Martí, también Lorca, Luis Pález Matos, Herrera y Reisig, todo. Entonces Merce y yo, incluso antes de saber leer, nosotros estábamos bombardeadas de versos de labios de nuestros padres. ¿Me puedes creer que pasados unos cuantos años, papi grababa en el fin de año, papi nos entrevistaba, un poco así broma, entrevistar a una niña de 10 años, de 8, de 9, pero grababan los versos, todavía los tenemos Merce y yo, en la voz de papi, en la voz de mami. Entonces éramos niñas hechas a eso. A pesar de que ellos eran abogados, Pedro, el niño es instintivo e intuitivo. Nosotras percibimos que lo más que amaban nuestros padres realmente era la poesía, más que las leyes. Eran realmente apasionados del verso. Y eso hizo que Merce y yo lentamente nos fuéramos encaminando a homenajear la poesía. Y nos hemos dedicado a estudiar poetas. Merce ha estudiado mucho a Lorca, distintos poetas, Miguel Hernández, en el caso mío, claro, San Juan, que es mi poeta favorito, mi poeta de cabecera, mi novio Pepe Hierro, a quien tú conociste en Madrid, José Hierro, me decía, Luce, Pepe Hierro es tu novio y tú vas a los congresos a levitar de la mano de tu novio, que es San Juan de la Cruz. Bueno, él era muy bromista conmigo, pero sí, Pepe Hierro, también lo he estudiado a Ernesto Cardenal, tantos poetas, es mi género favorito. Yo te diría, Pedro, que la poesía es el género más cercano a la psique profunda de un poeta. Al no ser analítica, como la prosa, tú para escribir prosa tienes que decir algo, tienes que razonar lo que estás diciendo. En la poesía no, en la poesía cabe ese grado de subconsciente extraordinario que tú depositas ahí y que el poeta no se da cuenta de qué es lo que realmente está diciendo, porque la buena poesía es obligadamente polisémica, nos está diciendo muchas cosas a la vez, a veces algunas que el poeta no se ha dado cuenta. Vale la pena que te haga esta anécdota. Como yo estudiaba la poesía de Pepe Hierro, viajábamos mucho en avión para ir a distintos países y él leía sus versos, yo los explicaba. Entonces, él era tímido, muy tímido, no sé si recuerdas que él era un hombre parco para decir cosas sobre sí mismo. Pero como en un avión no se me podía tirar por la ventanilla, yo le hacía preguntas sobre la poesía. Y una vez, él dio en esa intimidad de la cabina del avión en contarme sus propios sueños. Al contarme sus sueños, yo que conocía la poesía de él de memoria, me di cuenta, las pulsiones recurrentes de la poesía son los símbolos recurrentes de los sueños de él. Y me di cuenta que yo sabía más del alma interior de Pepe que el mismo Pepe, porque él no se había dado cuenta que sus sueños y sus versos estaban hermanados.
por unas mismas pulsiones reiteradas. Así que sí, es el género que más me enamora, no cabe duda. Es imposible escucharla y no darme cuenta de que el amor es un referente fundamental. El amor de sus padres por la poesía, el amor que les transmitieron a ustedes como hijas. Pero en su práctica educativa, en su magisterio, tanto usted como Mercedes son unas practicantes del amor por el conocimiento, pero también de esa relación que se establece con los alumnos y las alumnas y con los colegas. Ese amor además tiene muchas expresiones y otras el que ustedes reiteradamente le expresan a la Universidad de Puerto Rico y a Puerto Rico. El hecho de que usted haya escogido la isla para permanecer aquí y hacer aquí su taller de trabajo, cuando tuvo la posibilidad de ir a cualquier lugar del mundo, porque con su especialidad hubiese sido recibida en cualquier lugar, habla de esas raíces. Creo que ya nos adelantó cuál es la fuente, que era la pregunta que quería hacerle. ¿Cuál es la fuente principal, la originaria de ese amor? Presumo que son sus padres, ¿correcto? Mira, mis padres primero nos amaron mucho, eso es lo primero, pero mis padres eran dos enamorados de la Universidad de Puerto Rico, eran dos personas enamoradas del estudio, eran dos grandes estudiosos, los dos, cada uno en su distinta dimensión, aunque eran abogados los dos, cada uno tenía sus áreas, pero ellos sí nos enseñaron el amor instintivo, el amor. Había una gran biblioteca en casa, Merce y yo nos dedicamos a leer aquellos libros, había un respeto por el mundo intelectual. Tú sabes que los países hispanoamericanos, bueno, yo creo que todos los países, salvo países como Alemania, son antiintelectuales. Aquí ser profesor de universidad, dice, fulanito no pudo estudiar medicina, es un maestrito de la IUPI. Tú sabes que hay esa actitud de que no se respeta realmente el dedicarse a las letras. Dice, te dedicas a las letras, te vas a morir de hambre. Pero nuestros padres, que aunque estudiaron en otras universidades, se formaron los dos en la IUPI, amaban esta universidad y les parecía formidable que nosotras hiciéramos nuestra vida entera en el claustro. Entonces, Merce y yo creo que nos acontece algo muy particular. Nosotros no tenemos una profesión, ejercemos una vocación. Y yo te digo que mi vocación por las letras, por la enseñanza, por vivir la vida claustral, es tan gozosa, porque una vocación siempre es alegre, ¿verdad? Es feliz. Y yo me acuerdo que yo le estaba expresando esta felicidad a un amigo mío, el padre Toño González, que en paz descanse, y me dice, Lucia, haz conmigo votos de oblata studiorum, de oblación al estudio. Yo bromas veras, los hice con él, pero más veras que bromas, porque para mí dedicarme a esta vida ha sido una fuente de gozo, literalmente. Yo te diría que mi experiencia en este claustro ha sido literalmente paradisíaca, no hay otra palabra para decirlo. Fíjate que es tan profundo lo que te digo que hasta en sueños me sale. Una pequeña anécdota. Cuando yo rechazo la cátedra de Yale, voy a regresar a Puerto Rico. Y entonces sueño que ya voy en el avión a Puerto Rico y que yo le digo a los pasajeros, se dan cuenta que nosotros vamos al paraíso, se dan cuenta que vamos al paraíso, porque para mí venir a la IUPI de vuelta era el paraíso, es literal. Entonces, pues te estoy hablando de personas con vocación, no hay nada de afán profesional, ni afán de hacer cosas o ganar cátedras fuera, eso no existe, esas cosas vienen porque escribimos tanto que los libros hablan por sí solos, ¿verdad? Pero es una vida que ha sido para las dos infinitamente feliz, por esa razón, porque es vocacional. En días recientes publicó una columna en el diario Nuevo Día en la que comentaba sobre los desafíos de la tecnología, ¿verdad? Para una manera de enseñar que ha sido la suya y ha sido la mía también, de estar cerca de los alumnos y las alumnas y de tener ese contacto humano que de momento se interrumpe con esta pandemia que exige los distanciamientos y la incorporación de la tecnología como mediador. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, te decía que yo practico el Zoom, practico la cibernética, porque claro, no me queda más remedio. Yo soy muy soñadora, pero soy muy pragmática, hay que serlo. Lo primero que te tengo que decir es el desconsuelo de ese vacío en el cual ha caído la educación. Eso, no conozco un solo profesor, ni un solo alumno que le guste estudiar por Zoom. Ni uno, ni en Europa, ni en América, ni en Estados Unidos, ninguno.
todo lo que perdemos. Perdemos el contacto con el profesor, con la mirada del profesor, con el consuelo que el profesor le suele dar después de clase a un estudiante que tiene dudas, que tiene preguntas que nunca se atreve a decirlas en público, que tiene problemas personales y uno lo ayuda. Todas esas cosas se pierden. Se pierde conocer a compañeros de universidad que a veces son los que cambian la vida a uno. Se pierde el concepto de concentración, porque un claustro es eso, es concentrar. Se pierde toda la actividad extracurricular. Yo recuerdo este teatro. A mí me sobrecoge ver este Black Hole, no hay nadie. Aquí vi yo a Pablo Casals en los ensayos pioneros del festival. Aquí le dimos lo que no tenemos, una ciudadanía puertorriqueña. Y él contestaba, lo esperaba. En este teatro le dimos un honoris causa a Borges, a Mario Vargas Llosa, a Carlos Fuentes. Aquí Cardenal recitó sus versos, dice, con la mayor emoción de mi vida y nunca los podré repetir así. Aquí veía yo las actividades culturales que eran parte de mi universidad, el Teatro Craicón, que nos traían de Atenas directamente, y veíamos el coro griego cantar, experiencias que no hay cómo verlas por Zoom, porque no es lo mismo. Así es que lo que te digo es que hemos perdido tanto, pero ¿qué les diría yo a mis estudiantes si fuera ahora enseñando por Zoom? Primero, que no pierdan la pasión, que no pierdan la concentración, que tienen que ser muy autodidactas porque tienen que estudiar por su cuenta, aunque tengan que bajar los libros por internet o esperar que lleguen, ¿verdad?, por Amazon. Que sepan que en Puerto Rico todos somos embajadores, porque al no tener personalidad jurídica propia como país, todo intelectual y todo artista o todo gran científico tiene que ser un embajador de esta isla. Que no pierdan ese norte. Que aprovechen del mundo cibernético, virtual, lo que hay que aprovechar. Primero, lo obvio, que nos da un acopio de conocimientos extraordinarios, aunque a veces es equivocado, ¿verdad? Yo adoro Google, pero que dice disparates a veces que dan gloria, pero en fin, pero lo usamos. Que aprovechen ese Zoom para conectarse con compañeros estudiantes. Hablábamos de los aljamiadistas, pues mira, qué lindo que pudieran ellos conectarse con compañeros que hacen aljamiado en Viena. Hay una escuela, hay un profesor en Viena, en Alicante, en Túnez, en Minnesota, que hay otro grupo muy activo ahora. Qué lindo que ellos puedan usar el Zoom, no como el Facebook, que se usa para dar noticias tontas, ¿verdad?, sino para dialogar entre ellos o para conocer profesores, que conozcan, por ejemplo, a colegas de la Universidad de Alicante, que son aslamiadistas. Qué lindo que puedan hacer todo esto o por Zoom o por Facebook, cualquier cosa que tenemos ahora. De manera que lo usen constructivamente para su propio beneficio, sabiendo que el mundo no termina ahí y que los aguarda un mundo mejor, porque no hay pandemia que dure toda la vida, ¿verdad? Ni la peste negra duró toda la vida, ni la gripe española duró toda la vida. Hemos vencido el SIDA, la tuberculosis, tantas pandemias, las hemos vencido. Esta la vamos a vencer. Que se aguanten ahí en su pasión y que sigan adelante y que sepan que el mundo puede ser mucho mejor y que no se circunscribe a una cajita de televisor donde ellos son unos cuadritos nada más. En este teatro, en el 2010, usted recibió su distinción como profesora distinguida del recinto, y su discurso fue un discurso de amor, una carta de amor a la universidad. Uno podría pensar que ese galardón ocurre hacia el final de una carrera, pero yo estoy segura que después de recibirlo usted redobló esfuerzos para seguir trabajando. Y brevemente quisiera preguntarle en qué está trabajando ahora mismo. Hay en muchas cosas, siempre trabajo. Mira, acabo de entregar un libro a Trota de Madrid, de manera que entró en prensa ahora, que se llama La Cima del Éxtasis. Es un libro muy personal, muy confesional, de experiencias espirituales. Estoy terminando un libro que me encomendó Siglo XXI de México, que es la recopilación de artículos representativos de los campos que yo he trabajado. Así que lo titulo Carta de batalla por las letras hispánicas, de Juan Ruiz a Luis Rafael Sánchez. Es decir, Edad Media, Renacimiento, hasta los
contemporáneos hispanoamericanos y españoles. Entonces, hablando de Aljamiado, mi libro La literatura secreta de los últimos musulmanes de España, que es un libro todo sobre estudios aljamiados, me lo están traduciendo en Riyadh, en Arabia Saudita. Entonces, teníamos proyectado algo tan lindo, la presentación del libro allá en Arabia Saudita. El libro saldrá, pero el viaje está en veremos. Pero digamos que estas son las cosas poco a poco que tengo entre manos, amén de muchas otras que son más pequeñas, pero tenemos un congreso sobre Juan Goytisolo en Madrid y va a ser presencial, tiene que ser virtual, pero será por Zoom, pero por lo menos lo tendremos. Qué bien. Así que muchas cosas. Doctora Luce López Varal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, y gracias a la universidad por recibirme de nuevo. Esta producción es llevada a ustedes por la gerencia del teatro de la Universidad de Puerto Rico. Le damos las gracias al señor Rafa Chávez y a la señora Tamara Miranda, gerente de producción. Yo soy Pedro Reina Pérez, gracias por acompañarnos. De manera que te digo que mi enorme satisfacción es que esto se haga desde Puerto Rico. Este entusiasmo de la doctora López Varal nos llena de satisfacción, de alegría, ¿verdad? De ver que un profesor que cree en sus estudiantes precisamente va a lograr mucho de ello. Estas cosas que, como ha dicho la doctora López Varal, van a cambiar hasta cierto punto nuestra visión del mundo, de la historia y de la literatura.